¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Hermoso poder compartir este tiempo. Si hay algún amigo, algún familiar que nos está visitando, gracias por venir, gracias por compartir, por aceptar esta invitación. Y sabes una cosa, nosotros somos personas comunes y corrientes. Primero quiero compartir algo para las personas que nos pueden estar visitando. Que todavía te falta tomar una decisión y es la mejor decisión que es Cristo en tu corazón. ¿Sabes una cosa? Quiero compartirte rápidamente mi testimonio. ¿Sabes una cosa? Yo era una persona que estaba triste, que estaba turbada, que le tenía miedo a la muerte. Pero un día escuché del amor de Dios, que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por mí en la cruz. Y que Él lo hizo por mis pecados. ¿Y sabes una cosa? Cuando escuché que Él me amaba, y escuché este versículo que decía, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Primero te da una noticia que es bastante dura, que la paga del pecado es muerte. Cuando yo escuché esa parte del versículo, la verdad es que me estremecí. La verdad es que me quedé más preocupado, porque sobre que le tenía miedo a la muerte, justo este versículo trataba de él. Pero después, el mensajero de Dios, la palabra de Dios, dijo que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Jesús me amaba, que Jesús ocupó ese lugar por mí en la cruz, que derramó esa preciosa sangre, que pagó ese precio carísimo por vos y por mí en esa cruz donde deberíamos estar cada uno de nosotros. Porque cada uno de los que estamos aquí somos creación, somos criaturas de Dios. Pero para ser un hijo de Dios, ¿sabes qué? Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Necesitas creer y recibir a Jesucristo en tu corazón por fe. Reconociéndote un pecador, arrepintiéndote, que es cambiar de pensamiento, que es cambiar de dirección. Y decirle, Jesús, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Quiero tener vida eterna, quiero tener paz. ¿Sabes una cosa? Cuando yo fui valiente de tomar esa decisión, de reconocer que el pecado me separaba de Dios, que necesitaba del Señor Jesucristo, porque dice en 2 Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo que se hizo hombre, que ocupó ese lugar en la cruz, por amor hacia cada uno de nosotros. Así que querido amigo, querido niño, jovencito, porque esto es también para vos. Jesús te ama, Jesús quiere ser tu Salvador. Tenés que reconocer que eres un pecador, arrepentirte y poner toda tu fe en Él. Y de esa manera vas a pasar a ser un hijo de Dios, a tener vida eterna, a tener paz y a tener un lugar en el cielo. Esto te lo quiero compartir, amigo. Gracias por estar, gracias por venir. Pero también en esta noche quisiera compartir algo especial de lo que es siempre la palabra de Dios. Nuestro hermano nos leyó en Josué unos pasajes maravillosos, pero el 8 dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que conforme a él que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Pero dice, nunca se apartará. Y estamos festejando, ¿cuánto? 36. ¿Sabes una cosa? Mirá el que está al lado tuyo y decís, estamos de fiesta, estamos festejando. Feliz aniversario, decís, Señor, estamos disfrutando este tiempo. Y gracias a Dios por los hermanos que permanecen aquí en la obra. Gracias por lo que nos visitan. Estamos de fiesta. Y demos gloria a Dios por todo este tiempo y que sean muchos más hasta que el Señor nos venga a buscar. Anoche hablábamos algo sobre invertir tiempo, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Invertir tiempo con qué? Con la oración y qué más. Y con la palabra de Dios. Es que podamos realmente cada día ser responsables. Si nosotros queremos crecer como hijos de Dios, si queremos crecer como familia de Dios, si queremos crecer como iglesia, necesitamos estar de rodillas. Necesitamos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y ese es un desafío que tenemos los que somos sus hijos, los que creímos. Por eso yo quisiera que en esta nochecita vayamos a Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos de la palabra de Dios y después vamos a seguir con otros. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y muchos de los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, y estoy casi seguro que la mayoría. Si hemos recibido a Cristo verdaderamente, y como resultado de ser hijos de Dios, ¿qué es lo que dice? Andar en Él. Y que podamos andar en el Espíritu. Por eso necesitamos avanzar y crecer, y lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Dice arraigados, estar firmes, bien plantados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Una planta para crecer, seguramente aquí hay alguien que puede saber más de planta, de vivero que yo, pero una planta para crecer necesita una buena raíz, un buen crecimiento, para crecer en un lugar firme, sólido. ¿Qué necesita? Un terreno dócil, un terreno trabajado, abonado, tiempo, cuidado y dedicación. Y sabes, una de las cosas que nosotros muchas veces no le dedicamos tiempo a nuestra vida espiritual. El título que le habíamos puesto es Viviendo como hijos de Dios, viviendo como verdaderos hijos de Dios, viviendo como verdaderos discípulos. Y ahí está que cada día, como decíamos ayer, que debemos estar dispuestos a ¿qué? A pagar el precio, a morir al yo, estar dispuesto a que cada día que Dios me permite abrir los ojos, es buscar su presencia, es acercarme a Él, y que sobre todas las cosas es aprender a encomendar mi vida, a deleitarme en Él, a confiar en Él, a esperar en Él, a guardar silencio ante Él. ¿Cuánto nos cuesta vivir una vida que realmente agrade a Dios? ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en las cosas de la tierra, porque las preocupaciones nos avanzan, las preocupaciones nos turban, nos paralizan, y nosotros dejamos de mirar al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios necesita, ¿sabes qué? Un corazón dispuesto, un corazón dócil, un corazón sincero y un corazón humilde. Si nosotros fuéramos al Salmo 51, versículo 10, dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El 17, la segunda parte, dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Por eso tenemos que tener un corazón dócil y humilde y dispuesto. Por eso ojalá que en esta noche hayamos venido, cada uno de los que estamos aquí, como familia de Dios, como pueblo de Dios, para que la palabra de Dios sea la que nos confronte. No el hermano, no el mensajero, sino la palabra de Dios nos confronte. ¿Cómo está tu vida y cómo está mi vida? ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? Y si la palabra de Dios nos confronta, seguramente va a haber cosas que tengo que cambiar, que dejar, que sacar, que quitar. Pero así como la palabra de Dios me confronta, también me conforta, me anima, me fortalece. Y también la palabra de Dios me compromete ¿a qué? A que tengo que ser más obediente, a poner en práctica la palabra de Dios. Por eso, hermanos, a veces escuchamos el mensaje, y si fuera tal vez un hermano aquí de la iglesia local, que nos conocemos o que te conoce, ¿qué dirías? Que me está hablando a mí. Es la palabra de Dios que nos confronta, que nos conforta y que nos compromete. Nosotros somos instrumentos, siervos, mensajeros de Dios, que también necesito de la palabra de Dios, porque a mí me confronta en primer lugar, me conforta también y me compromete. Yo soy una persona común y corriente como vos, me equivoco, lamentablemente cometo errores, lamentablemente muchas veces peco con un mal pensamiento, una actitud, hermano, me pasa lo mismo que a vos. Pero hay algo que he aprendido, que necesito todos los días ir a la fuente. Necesito todos los días ir a Jesús, a sus pies, a su presencia. Y que cada día que voy a su presencia, de la única manera de pelear esta batalla y de enfrentar cada día es de rodillas. Que sea Él que guíe mis pasos. Que sea Él que tome mi vida, que tome mi familia y mi hogar. Hay una frase que la anoté y dice: el Hijo de Dios que no está preparado para escuchar la palabra de Dios obedientemente, no será capaz de escuchar correctamente. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios se convierte en puertas o camino para algunos y en paredes y muros para otros. Porque no estamos dispuestos a escuchar la palabra obedientemente y no somos capaces de escuchar correctamente. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, dónde estamos parados. Si es nuestra propia opinión o si estamos parados sobre la roca que es
Cristo Jesús. El propósito de la palabra de Dios es transformar tu vida y mi vida, transformar tu corazón y mi corazón, ¿no? Y qué importante es que nosotros le podamos dar lugar a nuestro Dios, dar lugar a su palabra para que sea ella la que vaya trabajando, para que el Espíritu Santo vaya obrando, para que vaya haciendo lo que tiene que hacer en tu vida y en mi vida. ¿Cuántas cosas tiene que trabajar en mi corazón y tal vez tenga que trabajar en tu corazón? Y necesita que seas dócil, necesita que seas humilde. ¿Sabes una cosa? ¿Viste cuando el Señor dice en su palabra, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando? Amigos nos llama, amigos de Él. ¿Sabes una cosa? Los mandamientos de Dios no hay que solamente entenderlos y conocerlos, tenemos que aceptarlos y obedecerlos. A veces los conocemos, lo entendemos, pero no lo acepto y no lo obedezco. Y ahí está el problema que tenemos los hijos de Dios. El grave problema, que no hemos todavía aprendido a ser obedientes. Seguimos siendo niños, teniendo ya que ser maestros, teniendo que haber crecido. Si nosotros fuéramos a 1 Juan 5:3, nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, que no son difíciles de cumplir. Pero ¿sabés por qué se nos hace muy cuesta arriba cumplir y obedecer los mandamientos del Señor? Porque nosotros vivimos cada día como queremos. Y esa es la realidad. Vivimos desenfocados. Vivimos preocupados por las cosas. No es que me voy a desentender de lo que me pasa o de las responsabilidades, pero sí podría aprender a vivir, a echar toda mi ansiedad sobre Él, a vivir una vida de santidad, una vida apartada, un estilo de vida que agrade a Dios. Y eso es estar todos los días dispuesto a que Dios sobre en mi corazón, a que su palabra habite en mi corazón, a que el Espíritu Santo tenga esa libertad para trabajar en tu vida y en mi vida. El tema es que muchas veces vos y yo seguimos mirando las cosas de la tierra, seguimos preocupados por las cosas de aquí, que te digo y lo sabés, no nos vamos a llevar nada. Gloria a Dios que progreses, que vayas para adelante. Pero sabes una cosa, cantamos algo el último coro. ¿Qué tenemos que hacer? No escucho. Predicar. ¿Es responsabilidad solamente del evangelista, del predicador, del enseñador, del anciano, del líder, del misionero? Es responsabilidad de todos los que estamos aquí. De una u otra manera que podamos predicar el mensaje de salvación. Tenés un vecino que se va al infierno, tenés un familiar que se va al infierno, tenés un compañero de trabajo, de la escuela, etcétera, que se están yendo al infierno porque están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Entonces lo que cantamos hoy, creo que el 99,9% cantamos que tenemos que predicar. No nos podemos callar. Predica con tu vida. Predicar con tus acciones, con tus decisiones. Demostrar el amor de Cristo. Hay tantas maneras de evangelizar, de predicar, pero sobre todas las cosas, ojalá que puedan ver a Cristo en vos, que puedan ver a Cristo en ti y que puedan ver a Cristo en mi vida. Y ojalá que cuando podamos abrir nuestra boca, puedan ver que amamos a Dios. Puedan ver que ese mismo amor que Dios tuvo para con nosotros, también lo quiere para ellos. Por eso, hermano, está el desafío. 36 aniversario. Y aquí tenemos en local personas que rodean este lugar, este templo, que están sin Cristo. Y yo te voy a animar a hacer algo. Son cosas que yo hago a veces en forma práctica. Si hay alguien que sabe hacer un pan casero, por ejemplo, si sabes hacer una pizza, no sé, si sabes hacer escabeche, no sé qué talento tenés con la cocina. Pero te podés preparar unos budines, un pan dulce ahora que viene la Navidad. Hacé un pan dulce. Si no, compralo. Poner una etiquetita. Dios te ama. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Golpeale la puerta. ¿Cómo le va, vecino? Quería dejarle. Estamos acá, nos congregamos en la iglesia. Somos personas comunes y corrientes. Jesús nos salvó. Estamos orando por vosotros. Usted sabe que nos reunimos en la reunión de oración y oramos por los vecinos, por las almas sin Cristo, y usted es uno de ellos. Tal vez vas caminando y encontrás un policía o encontrás un bombero, no sé qué sé yo, un enfermero.
le puedes dejar una frasecita. ¿Sabes? Sé que muchas veces te sentís solo, pero Dios te ama. Sé que muchas veces estás desanimado, pero Dios renueva las fuerzas. Cosas simples y sencillas, porque el mensaje de Dios es sencillo, es amor. Por eso, hermano, te animo, haciendo un paréntesis, a que podamos predicar. Después yo te puedo compartir un montón de maneras que yo uso estrategias para acercarme a la persona inconversa, al vecino, al policía, al bombero. No sé si alguna vez tu vecino está entrando arena o está entrando tierra, una bolsa. A veces lo miramos, ¿viste? Y yo me detengo y lo ayudo. Parece una cosa de loco, pero la persona se queda sorprendida, pues no me conoce. ¿Cómo te vas a venir? ¿Querés que te ayude? Lo ayudo. Y de esa manera, ahí tengo una entradita. Siempre llevo algo en la camioneta, en el bolsillo, siempre tengo algo para dar un presente y poder compartir el mensaje de salvación. Así que hay mucho para hacer y te animo a que pongas la mano en el arado. Seguimos con lo que veníamos hablando, de vivir una vida que realmente pueda agradar a Dios, ¿no? Dijimos que los mandamientos de Dios no son gravosos, que no son difíciles de cumplir, ¿no? Y debemos, sobre todas las cosas, cada día caminar ¿con quién? ¿Con Dios o nuestra propia opinión? Con Dios. Y hay alguien que caminó con Dios, que está en Génesis capítulo 5, vamos a leerlo. Génesis, todos seguramente ya se van a acordar quién es. Capítulo 5, versículo 22, dice la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Y si nosotros fuéramos a Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice: tuvo testimonio de agradar ¿a quién? A Dios. Cuando vos estás cerca de Dios y estás tomado de la mano de Dios, sos conducido por el Espíritu Santo. Entonces andás, caminás y sos conducido por Dios. Qué importante es que podamos caminar tomados de la mano de Dios. Debemos también que copiar ¿a quién? A Dios. Él es nuestro modelo. Si nosotros fuéramos, como anoche algo creo que repetimos, pero en 1 Pedro 2:21, ¿qué dice? Ejemplo os he dejado, ¿para qué? Para que sigáis mis pisadas. O sea que tengo el modelo a seguir. Y nosotros seguimos cualquier cosa. No seguimos a Dios, no seguimos las pisadas del Maestro. Y te vuelvo a repetir, el grave problema es que seguimos mirando las cosas de la tierra y muchas veces miramos hasta aquí, hasta nuestra nariz. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Nuestras decisiones no son espirituales. Dijimos que debemos caminar con Dios, debemos copiar a Dios y debemos capacitarnos. ¿Y cómo nos vamos a capacitar como hijos de Dios? Con la palabra de Dios. Nosotros vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Procura con diligencia, date prisa, dale, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. No hay manera de capacitarnos, de crecer y desarrollarnos si no abrimos este libro de instrucción, este diccionario que tenemos, y que no aprovechamos la libertad de culto que tenemos. Aquí tenemos a Jere que muchas veces nos habla, nos comparte sobre el tema de la voz de los mártires. Hermanos en Oriente, hermanos en distintos lugares, que no tienen Biblias, que tienen que cantar en muy baja voz, que tienen que leer despacito, que tienen tal vez una sola hoja, que tienen que ir al campo, tienen escondida la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos más de una Biblia en nuestra casa con distintas versiones, la mantenemos cerrada y no nos capacitamos, no nos alimentamos, no crecemos y por lo tanto no nos desarrollamos. Debemos tener un corazón entregado para Dios. Si recordamos el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón. ¿Qué cosas hay guardadas en tu corazón?
Está la palabra de Dios. Está el querer obedecer a Dios. Y a veces te parece que Dios no obra. Y a veces tenemos que detenernos y ver qué es lo que está pasando. A lo mejor hay cosas que quitar, hay cosas que sacar, pecado que confesar, tal vez hay que perdonar. ¿Cuántas cosas hay que no estamos haciendo bien? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tengo pecados, o hay en mi vida pecados, o estoy patinando en el pecado, ¿qué tengo que hacer? Reconocer, confesar, arrepentirme y apartarme. Decisiones que debes tomar vos y que debemos tomar cada uno de los que estamos aquí. El creyente que crece espiritualmente piensa y ve como Cristo y reaccionamos como hijos de Dios. Qué bueno es cuando vemos hermanos en la iglesia que van madurando, que van creciendo y se acercan y nos corrigen y nos exhortan y nos animan y sentimos como si fuera que el Señor Jesucristo nos está hablando. Muchas veces pasa lo inverso. Pasa, no lo vamos a negar. Pero qué hermoso es cuando vemos hermanos que piensan y ven como Cristo y reaccionan con amor como lo hace el Señor Jesucristo con cada uno de los que estamos aquí. Gloria a Dios por esos hermanos. Y aquellos que tenemos que seguir aprendiendo, estemos dispuestos a aprender, a dejarnos moldear, a dejarnos corregir, que no es fácil que nos vengan a corregir. Yo lo necesito. Yo necesito ser pastoreado. Vos necesitas ser pastoreado. Necesitamos ser corregidos todos. Y ojalá que aquel que se acerque a corregirnos y a pastorearnos lo haga con amor. Y vos haces lo mismo. Ponete al lado de la persona. Siempre doy este consejo cuando hay que hablar por alguna situación. Pongámonos al lado. ¿Sabés por qué? Porque cuando nos ponemos al frente parece que yo soy el juez y vos sos el acusado. No es así. No es así. Te amamos, te amo. Y ojalá que me ames. Y si me amás, puedas hacer lo que haría el Señor Jesucristo. Demostrar ese amor en todo momento y en todo sentido. Mira, hermano, hasta que el pecado no tenga un sabor amargo en tu vida y en mi vida, la gracia de Dios, el amor de Dios no tendrá un sabor dulce para disfrutar. ¿Sabes por qué? Si nosotros vamos al Salmos capítulo 1, lo podríamos decir de memoria, pero vamos a leer este Salmo, unos versículos. Dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 1, versículo 1, dice: bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuchá el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero mira lo importante del versículo 2. Dice: sino que en la ley, en la palabra de Jehová, está su delicia, su disfrute. Dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Qué importante es la palabra de Dios, que podamos disfrutar. ¿A quién le gusta disfrutar de un buen asado? De un buen locro, de una buena empanada? Y la disfrutamos y repetimos. Y por las dudas volvemos a repetir. ¿Cuánto más lo tendríamos que hacer con la palabra de Dios? De disfrutarla, de saborearla, de anhelarla, de desearla, pero sobre todas las cosas para poder obedecerla. ¿Cuántos versículos podríamos decir los que estamos aquí de memoria y sabríamos una cantidad enorme? El tema es cuánto de lo que memorizo y tengo aquí en la mente, bajo en mi corazón, y está trabajando y estoy poniéndolo en práctica. Dice: en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita cuando tiene ganas, medita cuando tiene tiempo. ¿Dice así tu Biblia? ¿Cómo dice? En su ley medita de día y de noche. Entonces la palabra de Dios no la puedo leer cuando tengo solamente ganas o cuando tengo tiempo, sino que de día y de noche. Y no quiere decir que voy a estar todo el día, hermanos, no confundamos. Pero para tener comunión con Dios, para vivir como un hijo de Dios, necesito deleitarme y disfrutar de la palabra de Dios. Cada día, a cada momento. Hermano, nosotros hacemos tiempo para todo. Y si somos sinceros, hacemos tiempo para todo, menos para orar y menos para leer la palabra. Aunque hay muchos que hacen una y no la otra. Hay muchos que leen
pero no ora. Y bueno, son cosas que hay que trabajar, áreas que hay que trabajar, y dejar que Dios sobre, que Dios quebrante, que Dios transforme, que Dios sobre. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida? Bueno, entrégale tu corazón, en silencio, espera en Él, confía, ¿qué Él va a hacer? Porque Él busca corazones, como decíamos anoche. Tercera Juan 11 dice: no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué versículo, ¿no? Ahora, fíjate lo que causa el pecado. El pecado siempre te da menos de lo que te ofrece. Siempre te quita más de lo que te dice. Te lo vuelvo a leer. El pecado siempre te da menos de lo que te ofrece. Siempre te quita más de lo que te dice. Y ¿sabes una cosa? El sufrimiento puede evitar el pecado. Pero el pecado nunca evitará tu sufrimiento. ¿Viste cuando a veces te dan un consejo y te dice: Nelson, mira, no hagas esto porque la verdad que te vas a equivocar? Pues no sé, alguien que haya pasado que su hijo, bueno, por la novia o el novio, si inconversa o no es inconversa, o si la ve el papá o la mamá que la chica o el chico andan ahí medio a media llanta, uno le da el consejo y uno le da para adelante. Y a veces es preferible sufrir y llorar un poco ahí en tu pieza, zapatear un poco si querés. Si querés gritar un poco, ponete la almohada: ¡ay, yo quiero esto! Pero es la voluntad de Dios. No son tus razones y mis razones, sino que es la voluntad de Dios. Por eso, hermano, el sufrimiento puede evitar el pecado, pero el pecado nunca evitará el sufrimiento. Las consecuencias son duras. Hoy, mañana o pasado la factura hay que abonarla. Dios es bueno, misericordioso, pero también es justo, es celoso. Ojalá que podamos pensar y analizar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra comunión con Dios. Como dijimos, viviendo como verdaderos hijos de Dios. Si nosotros vamos a Gálatas, otro versículo muy conocido, dice la palabra de Dios, Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, caminar bajo el control de ¿quién? De Dios. Ser conducidos por el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, no desear, no proveer, no anhelar las cosas del mundo. Y eso lo tenemos presente todos los días. Y el enemigo nos presenta, nos abre portones. Y nosotros le damos lugar a la carne, no a las cosas espirituales. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne no. Y no podemos batallar solo, hermanos, si no lo hacemos de rodillas, si no oramos, no clamamos, si no abrimos la palabra y empezamos a confiar y empezamos a permanecer en la presencia de Dios. El camino siempre se va a hacer muy cuesta arriba. Una cosa es que el camino se haga cuesta arriba porque el Señor nos está probando para ver dónde estamos parados y presenta situaciones para ver en quién estamos confiando. Otra cosa es cuando nosotros estamos caminando y le damos lugar al enemigo. Y el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vos y yo muchas veces le dejamos abierta la puerta de nuestro corazón. Tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Muchísimo cuidado. Un poco de sufrimiento te puede evitar pecar. Pero si pecamos, no evitará por lo que nos va a tocar pasar, porque no hemos magnificado las consecuencias de nuestros pecados, de tus pecados, que no solamente te van a causar algo a vos, si tenés esposa e hijos, consecuencias. Si te congregás en una iglesia, también les estás hiriendo. Y el testimonio. Ponete a pensar que es como un efecto dominó tu pecado y mi pecado. Arrasa con todo. Es un tsunami en nuestra vida. Después el Señor, si nosotros reconocemos, nos arrepentimos, confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y su sangre nos limpia y Jesucristo aboga por nosotros en la presencia de Dios. Pero que tiene consecuencias,
tiene consecuencias. Ojalá que podamos pensar y analizar cómo está nuestra vida en cuanto a estas situaciones. Vamos a ver 4 actitudes rápidamente que deberíamos tener como hijos de Dios, que deberíamos tener presentes y que deberíamos tener cuidado. Volvamos a Colosenses, vamos a leer 2 versículos más. Colosenses capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, sabiduría, capacidad de entender y explicar, comprensión, discernimiento, que podamos tener presentes estas palabras en nuestro corazón, no solo en nuestros pensamientos, cómo nos estamos conduciendo. Y cuando nos detenemos en el versículo 10, mirá lo que nos dice: para que andéis como vos quieras, hacé lo que vos tengas ganas. ¿Dice así en tu Biblia? Para que andéis como es digno del Señor, andar dignamente. Y este es un deber que tenemos como hijos de Dios, es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, andar dignamente. Es un deber, es una responsabilidad. Mirá lo que dice la segunda frase: agradándole en algunas cosas, agradándole en lo que tengo ganas. ¿Cómo dice la Biblia tuya? ¿Cómo dice? Agradándole en todo. Y cuando dice todo, es todo, no en algunas cosas, no es lo que yo quiero. Por eso, qué bueno es que podamos agradarle en todo con nuestra vida. ¿Y sabes qué? Esta es una decisión que tenés que tomar todos los días, de agradarle al Señor. No a mí, yo no trato de agradarte a ti, pero como decíamos ayer en Proverbios, capítulo, me parece 4 o 3, dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿A quién tenemos que agradar? A Dios. Si nosotros fuéramos a Génesis capítulo 39, no lo busquen por amor al tiempo, pero en el capítulo 39 nos empieza a hablar de alguien muy especial. A mí me impacta la vida de José. Y le tocó pasar por un montón de situaciones a este joven. Que tuvo sueños, que se los comentó, que los hermanos ya le empezaron a agarrar celo, envidia. Cuando venía, que se acercaba, que el padre lo había mandado, acá viene el soñador, acá viene el que dice que va a hacer. Lo quisieron matar, lo quisieron vender. No tuvieron misericordia. La palabra de Dios nos relata un par de cosas. Anda a saber lo que habrá dicho José y qué otras cosas más habrán dicho estos hermanos. Cuando lo venden, llega, está ahí. Él iba avanzando, José, porque Dios tenía un propósito. ¿Y quién se le acerca? ¿La esposa de quién? De Potifar. Y ahí lo estaba todos los días acosando. Ella quería estar con él. Y sabemos qué pasó. Y no debe haber sido un solo día o dos. Y lo intentaba, ahí iba. Y aprovechó también en un momento en que no había nadie, que estaban solos. Y le hizo una propuesta. Pero él no estaba dispuesto a deshonrar a Dios. Qué importante es que nosotros querramos todos los días agradar a Dios. Después lo meten en la cárcel porque ella termina gritando, no termina con su cometido que quería hacer. Me quiso hacer esto, aquello, a la cárcel. Y ahí vemos que un panadero y un copero tienen un sueño y él se lo revela. Acuérdate, le dice. Y ni se acordaron. Y después de un tiempo, se acordaron que estaba José en la cárcel y siguió no solo agradando a Dios en todo, sino que sus convicciones y su mirada seguían estando en Dios. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hacía José, Dios le prosperaba.
Y ahí está el tema, hermanos, muchas veces, familia de Dios, hermano que estás aquí. A veces Dios no nos prospera, tal vez puede ser que haya pecado, tal vez puede ser que haya orgullo, cuántas cosas que puede haber. Y a veces porque los tiempos de Dios y las decisiones de Dios son de Él, yo no las puedo entender, las tengo que aceptar. Pero ojalá que podamos agradarle en todo. Y ese realmente es una decisión que tenemos que tomar. Ser sincero e íntegro, como vimos en la vida rápidamente de José. Sigue el versículo 10. Dijimos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y dice ahora, llevando fruto en toda buena obra. Llevar fruto, lo que somos hijos de Dios. Qué importante es que podamos ser de bendición, que podamos predicar el mensaje de salvación, que las almas se añaden, porque el Espíritu Santo convence, quebranta, la persona se convierte. Nosotros somos instrumentos, pero qué importante que es llevar fruto. Y este es un detalle hermoso, que podamos ser de bendición, que podamos producir. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, un versículo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, nos dice la palabra de Dios, versículo 5, 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Qué importante es que podamos llevar fruto, qué hermoso detalle. Entonces dijimos, para que andéis como es digno en el Señor, es un deber, agradándole en todo, una decisión, llevar fruto, un detalle. Y la frase que termina en Colosenses, del versículo 10, dice la palabra de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a crecer si no abrimos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo vamos a crecer si no dedicamos tiempo a la oración? Si no invertimos tiempo con la comunión con nuestro Dios. Invertimos tiempo en tantas cosas, pero no en lo que permanece, no en lo que perdura, sino en aquellas cosas que se desvanecen, que se acaban en algún momento. Por eso es que bueno es que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Este es un desafío que tenemos todos los días. Y yo te quiero desafiar en esta noche a que te tomes de la mano de Dios, a que nos bajes los brazos, a que renueves a ser un verdadero hijo de Dios, viviendo como verdaderos hijos de Dios, siendo luz, siendo sal. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad de conocer más a Dios, de estudiar, de meditar, de memorizar para obedecer la palabra de Dios, inquirir en la palabra de Dios, bucear en la palabra de Dios. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir al Caribe, a otros lugares del mar, lo que más le gusta hacer, al que le gusta nadar, es profundizar en las aguas y ver los corales, los peces de colores, todas esas cosas que hay en lo alto, que solamente lo vas a poder hacer si profundizas. Y nosotros, tú y yo, hermano, familia de Dios, necesitamos ir a lo profundo de la palabra de Dios, ir a esta fuente inagotable, alimentarme, deleitarme de la palabra de Dios. Dios nos manda a vivir una vida de santidad, apartados para Él, vivir como verdaderos hijos de Dios. El hijo de Dios que aprende a vivir en comunión, en dependencia de Dios, nada para él es secular. Todo es sagrado y todo es espiritual. Nosotros muchas veces dividimos nuestra vida secular y nuestra vida espiritual. Y para un verdadero hijo de Dios todo es espiritual. Todas las decisiones, todo lo que pasa es espiritual. Cuando vos estás conducido, sos controlado por el Espíritu Santo, tus decisiones van a ser espirituales. Todas, no algunas. Todas. ¿Sabes una cosa? Hay muchos, y lo digo con todo respeto, hay muchos que viven una vida religiosa. Leen regularmente la palabra de Dios. Leen regularmente la Biblia. Pero para vivir una vida espiritual necesitamos meditar cada día en la palabra de Dios. Necesitamos meditar
cada día en la palabra de Dios. La vida religiosa, ¿qué hace? Esconde pecados. Escondemos pecados. Pero el que vive la vida espiritual confiesa sus pecados, se arrepiente y se aparta. ¿Por qué? Porque no ha perdido conciencia del pecado. Su mente no está cauterizada, sino que sabe que lo que hizo es pecado y corta la comunión con Dios. Y si es con un hermano, cortás la comunión con el hermano, o con tu esposa, o con tu hijo, y cortás la comunión con Dios. No nos engañemos. No podemos vivir una vida religiosa, sino que tenemos que vivir una vida espiritual. El religioso, ¿qué hace? Cuestiona todo. Nada le gusta, nada le conforma. Pero el que es espiritual se somete. Ora. Ora por las autoridades. Ora por el liderazgo. Ora por los hermanos. El que lleva una vida religiosa se rebela. Se enoja, se molesta y hasta pega un portazo. Pero el que vive una vida espiritual obedece la palabra de Dios, ama a Dios, ama al prójimo, ama a la iglesia. El que vive una vida religiosa, ¿sabes qué hace? Se emociona con la palabra. Se pone a llorar. Se emociona con la palabra. Pero el que vive una vida espiritual, la palabra de Dios le transforma y le cambia. Porque hay un corazón dócil, porque hay un corazón humilde. Ahí está la gran diferencia. Y el problema, querido hermano, querida familia de Dios, es que tu pecado, mi pecado, y ese corazón duro y ese corazón de piedra que muchas veces tenemos, no da lugar a que el Espíritu Santo obre. No da lugar a que seamos llenos de la palabra de Dios. Por lo tanto, tu corazón no va a ser transformado, mi corazón no va a ser transformado, tu carácter no va a ser cambiado, tus actitudes no van a ser cambiadas, tus decisiones no van a ser cambiadas. ¿Sabes por qué? Porque el control lo seguís teniendo vos, cuando el control lo tiene que tener Dios. Por eso qué importante que es que estemos dispuestos a invertir tiempo en la oración, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Dios. No hay otra manera que podamos tener comunión con Dios si no es a través de estar tiempo, invertir tiempo en la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto en esta noche a aceptar este desafío de tener comunión con Dios? Yo quiero hacer una ilustración para ya ir terminando. Así que necesito 3 valientes. 3 personas que se paren aquí. ¿Algún varón que quiera venir? No conozco los nombres, si no los estaría llamando, pero vengan 2 varones, a ver. Osvaldo, ¿tiene más? Es una ilustración solamente. Hermano, ¿eh? Es solamente tener algo. ¿Quién se anima? A ver. Vengan. Alguien que se anime, ¿no? Yo no quiero que... Bueno, vení, Jeremías, ¿está para la derecha? No. Ah, acá viene uno. Bueno. Mire. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo voy a dejar, no voy a vender nada, ¿no? No se me asuste. Voy a poner aquí la que a vos más te guste, entonces. La que vos quieras, dale. Bueno. Téngala nomás, hermano. Hermana, ¿cuál quiere agarrar? La común. Ahí está. Y lamentablemente agarré la que quedó. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo está hoy tu comunión con Dios? Ponete a pensar. Y ahora te digo, ¿es como la Coca-Cola? Mirá, ¿sabes una cosa? Aquellos que nos gusta la Coca-Cola, nos gusta la que viene en botella de vidrio. Esa es espectacular, podríamos decir, lo máximo. Que sería la Coca-Cola, dése vuelta, hermana, si no está de espalda. La normal sería, la clásica, podríamos decir. Podríamos decir que nuestra comunión con Dios, cuando estamos cerca de Dios, es diaria, es continua, es constante y es diligente. Ella eligió la correcta. Ahora nuestro hermano aquí eligió, por una cuestión, como dijo, de mirarse, la light. Eligió la light.
Aquellos que leemos regularmente la Biblia, esto es solo un ejemplo, no lo van a cargar después o algo, che, están leyendo toda la Biblia. Es la ley. La leo de vez en cuando, bueno, me congrego, bueno, lleva una vida, diría light, y hasta con permitidos. Porque los que hacemos dieta, ¿qué tenemos? Una vez a la semana o cada 15 días. Unos permitidos. Entonces, nos deslizamos, desbarrancamos. Bueno, y está la otra, que esta sí es preocupante, lamentablemente le tocó aquí a mi hermano, es la Coca-Cola cero. Hermanos, nos causa risa esta ilustración. Pero sería triste que en esta noche, aquí en este lugar, como pueblo de Dios, como familia de Dios, tu comunión con Dios sea cero. ¿Por qué? Porque pasa una semana, porque pasa 15 días, porque pasa un mes y no tenés comunión con Dios. Entonces el tema es cómo querés crecer, cómo querés avanzar, cómo querés agradar a Dios, cómo querés andar dignamente, cómo querés llevar fruto, cómo querés seguir crecimiento si no tenés comunión con Dios. Por eso en esta noche está este desafío. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Vivimos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Dios? Necesitamos vivir una vida que agrade a Dios. Necesitamos tener comunión, necesitamos dedicarle tiempo a la oración, necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios, necesitamos invertir tiempo. Por eso, si vos querés crecer como hijo de Dios, como hija de Dios, necesitas comunión. ¿Querés que tu familia pueda crecer? Tu familia necesita comunión con Dios. ¿Querés que la iglesia crezca y avance y se desarrolle? Todos necesitamos comunión con Dios. Porque si un 80% tiene comunión con Dios y el otro 20% no, enfermamos al cuerpo de Cristo. No podemos avanzar y crecer como Dios quiere hacerlo y quiere lograrlo con su pueblo. Que podamos pensar, que podamos reflexionar, que nos podamos examinar cómo está nuestra comunión con Dios. Y ojalá que estemos en el camino correcto, de que cada día estoy buscando acercarme y Dios se va a acercar a mí porque está viendo que tengo un corazón sincero, dócil, dispuesto y humilde para que Él pueda seguir trabajando. Que el Señor nos bendiga. Amén.